Este sábado, la ciudad de París volvió a situarse en el centro de todas las miradas, convirtiéndose en el escenario de un acontecimiento que no solo marcará la historia de Francia, sino también la de la humanidad entera: la esperada reapertura de la Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más icónicos del planeta y una joya indiscutible del arte gótico europeo. Tras un devastador incendio que la dejó gravemente dañada el 15 de abril de 2019, la emblemática iglesia, que durante siglos ha sido un símbolo espiritual, cultural y arquitectónico, resurgió como un auténtico milagro, gracias a un extraordinario esfuerzo colectivo que involucró a miles de personas y recursos procedentes de todo el mundo. La ceremonia inaugural, solemne y cargada de simbolismo, congregó a líderes políticos, representantes religiosos, académicos, artistas y otras figuras internacionales provenientes de todos los rincones del globo, quienes acudieron a la capital francesa para presenciar un acto que trasciende generaciones, fronteras y credos, y que quedará grabado en la memoria de millones de personas. Desde aquella fatídica tarde de primavera en 2019, cuando las llamas devoraron la aguja central, parte del tejado y sectores cruciales del interior de la catedral, Notre Dame se transformó en mucho más que un edificio religioso. Se convirtió en un símbolo universal de la fragilidad del patrimonio cultural y, al mismo tiempo, en un emblema de resiliencia y esperanza. Aquel incendio, seguido en tiempo real por millones de personas alrededor del mundo, conmocionó tanto a creyentes como a laicos, a expertos y ciudadanos comunes, quienes vieron con impotencia cómo uno de los mayores testimonios del ingenio humano y del espíritu europeo era consumido por las llamas. Las imágenes de la aguja colapsando y el humo ascendiendo sobre el cielo parisino se grabaron a fuego en el imaginario colectivo, pero también sembraron la semilla de una promesa: la reconstrucción de Notre Dame sería posible y se convertiría en una causa compartida que uniría a naciones, individuos y generaciones enteras. El ambicioso proyecto de restauración, que comenzó poco después del incendio, ha sido una de las mayores hazañas arquitectónicas y patrimoniales de los tiempos modernos. En él participaron más de 2000 profesionales de diversas disciplinas: arquitectos, ingenieros, historiadores, restauradores, escultores, carpinteros, vidrieros y obreros especializados, quienes trabajaron hombro a hombro durante 5 años para devolver a Notre Dame su esplendor original. A este esfuerzo colectivo se sumaron más de 250 empresas y talleres procedentes de distintos países, que aportaron no solo sus recursos, sino también un conocimiento ancestral en técnicas de restauración y conservación. El proceso fue, en muchos sentidos, un ejercicio de reencuentro con las tradiciones artesanales europeas que dieron vida a la catedral en el siglo XII, combinadas con los avances tecnológicos del siglo XXI, en una armoniosa fusión entre el pasado y el presente. Uno de los mayores desafíos fue la reconstrucción de la aguja central, aquella que diseñara el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX y que, durante generaciones, había sido un elemento inconfundible del skyline parisino. Su restauración fue un acto de precisión y respeto hacia la visión original del arquitecto, utilizando materiales y métodos tradicionales, como la madera de roble centenario para su estructura y el plomo para el revestimiento exterior, al tiempo que se incorporaban medidas modernas para reforzar su durabilidad y seguridad estructural. La reconstrucción del armazón de madera que sostenía el techo, conocido como el bosque debido a la gran cantidad de árboles utilizados en su creación original, requirió la selección de robles provenientes de bosques históricos de toda Francia, elegidos con un cuidado extremo para garantizar su calidad y autenticidad. Por otro lado, la restauración de los elementos decorativos fue igualmente monumental. Los vitrales y rosetones, considerados algunos de los ejemplos más destacados del arte en vidrio medieval, fueron cuidadosamente desmontados, limpiados y restaurados para devolverle su luminosidad original. Cada fragmento de vidrio fue tratado como una pieza insustituible, y el trabajo de los maestros vidrieros consistió en recrear con fidelidad las técnicas de los artesanos del siglo XIII, asegurando que la luz que penetra a través de ellos siga llenando el interior de la catedral con un esplendor casi divino. Las famosas gárgolas, esculturas y relieves que adornan la fachada también fueron objeto de un intenso trabajo de restauración, en el que escultores y canteros dedicaron miles de horas a devolverle su majestuosidad original, recreando incluso los detalles más sutiles que habían sido dañados por el fuego y el agua utilizada para extinguir las llamas. El proceso de restauración no solo fue un reto técnico y artístico, sino también logístico y financiero. El mundo entero respondió con generosidad ante la tragedia, con donaciones que ascendieron a más de 1.000 millones de euros, provenientes tanto de grandes fortunas como de contribuciones modestas de ciudadanos comunes que quisieron ser parte de la reconstrucción. Esta movilización global no solo permitió financiar los trabajos, sino que también reflejó el profundo significado emocional y cultural que tiene Notre Dame como patrimonio de la humanidad. Cada martillo, cada cincel y cada pincel utilizado en su restauración fue un testimonio del compromiso de las personas con la preservación de su historia y su legado.
Durante la ceremonia de reapertura, el sonido solemne de las campanas de Notre Dame volvió a resonar con fuerza, inundando las calles de París y simbolizando el retorno de la catedral al corazón de la ciudad. Las emociones fueron palpables entre los presentes. Lágrimas, aplausos y miradas llenas de asombro acompañaron el momento en el que las puertas de la catedral volvieron a abrirse para dar paso a la luz del atardecer, que iluminó sus muros de piedra y sus vitrales centenarios. Aquella escena, cargada de belleza y significado, fue el colofón de años de sacrificio, trabajo y determinación. La reapertura de Notre Dame es mucho más que un acto de celebración, es un mensaje para las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural, sobre el valor de la colaboración internacional y sobre la capacidad del ser humano para reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido. Notre Dame resplandece hoy como un faro de esperanza y de resiliencia, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad colectiva puede devolver la luz a aquello que parecía condenado a las sombras. La catedral, testigo de la historia durante más de 8 siglos, inicia ahora un nuevo capítulo de su existencia, reafirmándose como un símbolo inmortal del ingenio, la fe y la cultura de la humanidad. La ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame, presidida por el arzobispo de París, Laurent Ulrich, se desarrolló en un ambiente solemne y profundamente emotivo, acorde al extraordinario significado que este momento representa para millones de personas en todo el mundo. Tras 5 años de intensas labores de restauración, el acto inaugural se convirtió en un acontecimiento histórico, un evento cargado de simbolismo que trascendió lo religioso y lo cultural, para convertirse en un auténtico mensaje de resiliencia y unión global. El imponente escenario de la catedral, con sus bóvedas recién restauradas, iluminadas por los delicados haces de luz que penetraban a través de los vitrales reconstruidos, proporcionó un marco inigualable para la ceremonia, donde cada detalle estuvo cuidado para transmitir el respeto, la admiración y la esperanza que Notre Dame evoca en el imaginario colectivo. A la ceremonia asistieron más de 30 jefes de Estado y de Gobierno, entre los que destacaron figuras de enorme relevancia en la política y los escenarios internacionales. Personalidades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, estuvieron presentes no solo como espectadores, sino como protagonistas de un acto en el que la solemnidad de la ocasión fue enmarcada por discursos profundamente reflexivos. Donald Trump, en su intervención, hizo referencia al poder del patrimonio cultural como un vehículo para unir a la humanidad en tiempos de incertidumbre, subrayando que Notre Dame no es solo un símbolo francés, sino una joya de la civilización occidental que debe ser protegida con la misma determinación con la que se defiende la libertad. Por su parte, Zelensky, con un tono igualmente emotivo, destacó el valor del sacrificio y la reconstrucción, encontrando un paralelismo entre los esfuerzos para restaurar la catedral y las luchas contemporáneas por preservar la identidad y la dignidad de los pueblos frente a la destrucción. El eco de sus palabras, pronunciadas bajo los arcos góticos y resonando las paredes de piedra que durante siglos han sido testigos de la historia europea, aportó al evento un carácter casi ceremonial, elevando la ceremonia a un acto de unidad global. La imagen de los líderes mundiales congregados en el corazón de la catedral, algunos de ellos con profundas diferencias políticas y diplomáticas, pero compartiendo un espacio de respeto y admiración común, fue uno de los momentos más emblemáticos de la jornada. Representó un poderoso símbolo de colaboración y fraternidad, un gesto necesario en un tiempo marcado por divisiones políticas, conflictos bélicos y polarización. El acto, transmitido en directo a millones de personas en todo el mundo, no solo rindió homenaje a Notre Dame como un ícono del arte y la espiritualidad, sino que envió un mensaje inequívoco: preservar el patrimonio histórico y cultural es una responsabilidad compartida, un compromiso que debe trascender las fronteras y los intereses individuales. Sin embargo, lo que debía ser una celebración global de la cultura europea y del triunfo del esfuerzo humano se vio parcialmente empañado por un detalle que no pasó desapercibido: la notable ausencia de representación oficial por parte de España. La falta de una delegación española en un evento de tal magnitud y relevancia ha generado una ola de críticas y especulaciones, no solo en el ámbito nacional, sino también en los círculos diplomáticos e institucionales europeos. La ausencia de España, un país con profundos lazos históricos, culturales y diplomáticos con Francia, fue una sorpresa que rápidamente se convirtió en objeto de controversia. Numerosos analistas y observadores internacionales han calificado esta decisión como una falta de visión diplomática y un error estratégico. España, como uno de los pilares de la Unión Europea y un vecino clave de Francia, no solo tiene una responsabilidad moral y política de apoyar este tipo de iniciativas, sino también un interés directo en reforzar su papel en el panorama internacional. La restauración de Notre Dame, que ha sido un proyecto internacional en el que han participado empresas y profesionales de todo el mundo, incluía destacados expertos españoles en conservación del patrimonio. Esta colaboración hacía aún más desconcertante la falta de representación oficial, dado que la contribución de España no fue menor y merecía ser reconocida en el escenario global.
La polémica no tardó en escalar a los medios de comunicación, donde tanto periodistas como expertos en política internacional analizaron las implicaciones de este vacío diplomático. Las críticas llegaron desde diferentes sectores. Líderes de la oposición, voces académicas y hasta ciudadanos comunes cuestionaron las prioridades del gobierno español y la aparente indiferencia ante un acto que no solo era cultural, sino también político. Para muchos, esta ausencia supone una oportunidad perdida para reforzar los vínculos históricos con Francia y para posicionarse como un defensor activo del patrimonio europeo, un rol que otras naciones supieron asumir con claridad durante la ceremonia. En un momento en el que Europa enfrenta desafíos comunes, como la crisis energética, el resurgimiento de movimientos nacionalistas y las tensiones geopolíticas globales, la presencia en un acto como el de Notre Dame podría haber servido para reforzar el mensaje de unidad y colaboración internacional. Francia, como anfitrión del evento, esperaba una representación significativa de sus aliados más cercanos, y la ausencia de España no hizo más que acentuar un contraste evidente frente a países que sí supieron reconocer la importancia del momento. La reacción de figuras clave de la diplomacia francesa fue contenida, pero no dejó de reflejar un cierto desconcierto, especialmente en privado, donde varios diplomáticos expresaron su incomodidad ante lo que consideraron una falta de consideración por parte del gobierno español. Más allá de las cuestiones diplomáticas, la ausencia también despertó debate sobre la percepción que tiene España de su propio legado cultural y de su lugar en Europa. Notre Dame no es solo un símbolo francés, representa el espíritu europeo compartido, una herencia común que conecta a todas las naciones del continente. El hecho de que España, cuna de catedrales igualmente majestuosas como la de Burgos, León o Santiago de Compostela, no participara en la ceremonia, hizo que muchos se preguntaran si el país estaba perdiendo la oportunidad de reivindicar su papel como uno de los grandes guardianes del patrimonio arquitectónico y cultural de la humanidad. El vacío dejado por España en esta ocasión servirá, sin duda, como un recordatorio sobre la importancia de la presencia y el compromiso en los escenarios internacionales. La reapertura de Notre Dame fue, ante todo, un símbolo de cómo el esfuerzo colectivo puede vencer a la tragedia, un mensaje de que el arte, la historia y la cultura tienen el poder de unir a la humanidad en momentos de adversidad. Para España, la controversia puede convertirse en una lección de cara al futuro. Las grandes ceremonias no solo celebran monumentos, sino que también son una oportunidad invaluable para reforzar los lazos históricos, culturales y diplomáticos que nos definen como sociedad. De acuerdo con la agenda oficial, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, encargado de representar al gobierno en este tipo de eventos de gran relevancia internacional, tenía programada su asistencia a una función de circo clásico en el recinto IFEMA de Madrid. Este hecho, aparentemente trivial e incluso anecdótico en comparación con la trascendencia histórica y simbólica de la reapertura de la Catedral de Notre Dame, ha desatado una tormenta de críticas y ha puesto al gobierno español en el centro de un intenso debate nacional e internacional. La situación, que comenzó como una noticia secundaria, rápidamente escaló a una polémica de gran calado que ha encendido los ánimos de diversos sectores políticos, culturales y sociales en España, al tiempo que ha generado sorpresa y desconcierto en los círculos diplomáticos europeos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras en reaccionar con firmeza ante la ausencia de una representación española en un acto de semejante magnitud. En declaraciones públicas que rápidamente ganaron eco en los medios de comunicación, Ayuso calificó la decisión del gobierno como un grave error y una muestra de indiferencia hacia las raíces culturales y religiosas de Europa. La dirigente madrileña no dudó en expresar su decepción y preocupación por lo que considera un desplante injustificable hacia Francia y un acto de negligencia política en relación con la posición de España dentro de Europa. España ha perdido una oportunidad única para estar presente en un evento que simboliza mucho más que la reapertura de un monumento. Notre Dame representa la reconstrucción de una parte esencial de nuestro legado histórico y cultural. Es un símbolo de unión en tiempos difíciles, y el gobierno ha decidido ignorar nuestras raíces cristianas y culturales, aislando al país justo cuando la unidad europea debería ser más importante que nunca, afirmó con rotundidad la presidenta madrileña. Las palabras de Díaz Ayuso reflejaron el sentir de amplios sectores de la sociedad española, quienes perciben en la ausencia de España un desapego preocupante hacia el patrimonio histórico común de Europa y una falta de consideración hacia un aliado fundamental como Francia. La repercusión mediática fue inmediata, alimentada por la indignación en redes sociales y por los análisis de expertos que no tardaron en señalar el simbolismo negativo que proyectaba esta decisión. La participación del ministro de Cultura en una función de circo en Madrid, un evento sin relevancia política ni cultural a nivel internacional, ha sido vista como una desproporción incomprensible frente a la reapertura de una de las catedrales más importantes del mundo, cuya historia y significado traspasan fronteras y religiones. En los círculos diplomáticos europeos, la ausencia de España no pasó desapercibida y fue interpretada como un gesto de distanciamiento deliberado, no solo hacia Francia, sino también hacia el legado cultural e histórico europeo.
Analistas políticos internacionales han especulado sobre las posibles motivaciones del gobierno español, sugiriendo que detrás de esta decisión podría encontrarse una estrategia consciente para evitar la participación en actos con connotaciones religiosas. Esta postura, aunque coherente con la orientación ideológica del Ejecutivo actual, ha generado un profundo malestar tanto en sectores conservadores como en amplios círculos de la cultura, que consideran este gesto una actitud de desapego hacia el patrimonio cultural europeo y hacia la cooperación entre naciones. El gobierno español, por su parte, ha intentado restar importancia a la polémica, argumentando problemas de agenda y la imposibilidad de asistir a todos los eventos internacionales. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la opinión pública ni a los críticos más vehementes, quienes consideran que no se trata de un acto más en el calendario, sino de un evento que trascendía lo estrictamente cultural. La reapertura de Notre Dame no solo simbolizaba la reconstrucción de un monumento icónico, sino también el triunfo de la colaboración internacional, la preservación de la historia común y el poder de la unidad en tiempos de crisis. En este contexto, la ausencia española ha sido vista como una muestra de desinterés, y para algunos, como un debilitamiento de las relaciones diplomáticas entre España y Francia, dos países que, a lo largo de la historia, han compartido lazos profundos en lo político, cultural y económico. Historiadores y expertos en política cultural han señalado la paradoja de que un país como España, cuna de algunas de las catedrales más emblemáticas del mundo, como la Sagrada Familia, la Catedral de Santiago de Compostela o la Mezquita Catedral de Córdoba, no haya estado presente en un acto que reivindicaba el valor universal del patrimonio arquitectónico y religioso. Estos expertos advierten que la decisión no solo ha sido un error diplomático, sino que también supone un daño a la imagen de España como defensor de la cultura y la historia europea. Además, han recordado que, en el pasado, España ha sido un referente en materia de conservación y restauración patrimonial, colaborando activamente en proyectos internacionales similares. La ausencia en la ceremonia de Notre Dame contradice, en opinión de muchos, esa tradición y ese compromiso histórico. A nivel político, la controversia ha avivado las tensiones internas en España, donde la oposición ha aprovechado la oportunidad para criticar duramente la gestión del gobierno en materia de relaciones exteriores y cultura. Desde partidos conservadores y liberales hasta voces del ámbito cultural, se ha insistido en que la ausencia española en Notre Dame refleja un problema más profundo: la incapacidad del gobierno actual para valorar la importancia del patrimonio cultural y de los símbolos históricos en la construcción de una identidad europea unificada. La polémica ha puesto de manifiesto las contradicciones en la política exterior española, especialmente en un contexto de creciente polarización y desafíos comunes que exigen una mayor cooperación entre los países europeos. En conclusión, lo que debía ser un momento de celebración global y un homenaje a la resiliencia cultural de la humanidad se ha visto empañado por la ausencia de uno de los países con mayor peso en Europa. España, al no estar presente en un acto de semejante relevancia, ha generado no solo una polémica nacional, sino también cuestionamientos sobre su compromiso con la unidad cultural e histórica del continente. La reapertura de Notre Dame ha sido un símbolo de lo mejor del espíritu humano, de su capacidad para reconstruir y preservar su legado. Y la decisión del gobierno español de no participar en este acto ha abierto un debate necesario sobre las prioridades del país en el escenario internacional y sobre la responsabilidad compartida de proteger y honrar nuestro patrimonio común. Mientras tanto, la Catedral de Notre Dame, resurgida de las cenizas como un símbolo inquebrantable de esperanza, resiliencia y perseverancia, se erige una vez más con majestuosa solemnidad en el corazón de París, donde ha reinado durante más de 8 siglos como testigo impasible de la historia humana. Su silueta, ahora renovada, vuelve a dominar el horizonte parisino, recordándonos que incluso las tragedias más devastadoras pueden dar lugar a un renacer glorioso, impulsado por la determinación colectiva y el amor por el patrimonio compartido. La reconstrucción de Notre Dame no ha sido únicamente una restauración arquitectónica, sino también un acto profundamente simbólico, una declaración de principios sobre la importancia de proteger, valorar y preservar el legado histórico y cultural que define nuestra identidad como sociedades. Durante siglos, Notre Dame ha sido más que un templo religioso, ha sido un punto de encuentro para creyentes, peregrinos, turistas y amantes del arte y la historia. Desde su construcción en el siglo XII, esta obra maestra del gótico ha sido testigo de momentos cruciales en la historia de Francia y Europa, desde coronaciones y revoluciones hasta guerras y restauraciones. Es un lugar donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan de manera sublime, donde la piedra tallada cobra vida y donde la luz, filtrada a través de los magníficos vitrales, transforma el espacio en algo casi divino. Su capacidad para inspirar y conmover no tiene paralelo, desde las descripciones literarias de Víctor Hugo en Nuestra Señora de París, que en el siglo XIX despertaron la conciencia sobre la necesidad de protegerla, hasta las innumerables representaciones artísticas que han capturado su esplendor. Notre Dame es un símbolo que pertenece no solo a Francia, sino a toda la humanidad.
El esfuerzo por reconstruirla tras el incendio del 15 de abril de 2019 ha sido un ejemplo extraordinario del ingenio y la dedicación humana. La tarea titánica requirió de la colaboración de más de 2.000 artesanos, arquitectos, ingenieros, restauradores y especialistas en patrimonio de diversas disciplinas y países. Cada piedra, cada gárgola y cada vitral fueron cuidadosamente tratados, respetando al máximo la integridad histórica de la estructura original. La reconstrucción de la emblemática aguja central, diseñada en el siglo XIX por Eugene Viollet-le-Duc, fue un desafío técnico y simbólico que involucró el uso de técnicas tradicionales, pero también de innovaciones modernas para garantizar su durabilidad frente al tiempo y a los elementos. La restauración del armazón de madera del techo, conocido como el bosque, debido a los cientos de robles centenarios utilizados en su construcción original, implicó un minucioso proceso de selección y tratamiento de materiales que conectó a generaciones pasadas con las presentes, creando un puente invisible entre la historia y el futuro. El acto de reapertura de la catedral fue mucho más que una ceremonia, fue un momento de reflexión global sobre el valor incalculable del patrimonio cultural como un elemento que trasciende fronteras, credos y generaciones. En un mundo cada vez más fragmentado, marcado por tensiones políticas, divisiones ideológicas y crisis económicas, Notre Dame se alza como un faro que ilumina el poder del esfuerzo colectivo y de la unidad en la diversidad. Su renacimiento simboliza no solo la reconstrucción de una estructura física, sino también la reafirmación de los valores que nos unen como humanidad: la perseverancia, la creatividad, el amor por la belleza y el respeto por la herencia recibida de nuestros ancestros. Sin embargo, el vacío dejado por la ausencia de una representación oficial española en un acto de tal envergadura no ha pasado desapercibido, generando críticas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La decisión del gobierno español de no enviar a ninguna figura de relevancia a un evento que celebraba la restauración de un símbolo cultural universal ha sido interpretada por muchos como un signo de desconexión y desapego hacia los valores históricos y patrimoniales que Europa comparte. Esta ausencia resulta aún más notable cuando se tiene en cuenta que España es un país con un patrimonio cultural y arquitectónico igualmente extraordinario, hogar de catedrales y monumentos que rivalizan en esplendor con Notre Dame y que han sido testigos de su propia historia de resiliencia y restauración. Analistas y expertos han advertido que esta decisión podría tener consecuencias más allá de lo simbólico. En un contexto europeo donde la unidad y la cooperación son más necesarias que nunca, el gesto de no estar presentes en un evento tan cargado de significado cultural y diplomático ha proyectado una imagen de distanciamiento que muchos consideran innecesaria e incluso contraproducente. Para algunos, la ausencia refleja un problema más profundo en la gestión de la política cultural del país, una falta de visión sobre el papel que España debería desempeñar en la defensa y promoción del patrimonio común europeo. Otros señalan que, al margen de las posturas ideológicas del gobierno, un evento como la reapertura de Notre Dame trascendía lo religioso y lo político, constituyendo una oportunidad única para reafirmar el compromiso de España con la cultura y la historia compartida. A pesar de las polémicas y críticas, la Catedral de Notre Dame, ahora restaurada con un cuidado y una dedicación sin precedentes, vuelve a abrir sus puertas como un espacio universal de encuentro, inspiración y reflexión. Su resurgimiento nos recuerda que los monumentos históricos son mucho más que construcciones de piedra y madera. Son testigos vivos de nuestro pasado, guardianes de historias que nos enseñan quiénes somos y de dónde venimos. Notre Dame, como símbolo inmortal de la cultura europea y del espíritu humano, seguirá inspirando a artistas, escritores, arquitectos y creyentes, como lo ha hecho durante más de 800 años. Al contemplar sus bóvedas góticas, sus vitrales resplandecientes y su aguja que vuelve a apuntar al cielo, no solo celebramos la restauración de un monumento, sino también el poder del ingenio humano para enfrentar la destrucción con creatividad, coraje y determinación. La reapertura de Notre Dame nos deja, en última instancia, una poderosa lección. Nuestro patrimonio cultural es un vínculo irreemplazable entre generaciones, una responsabilidad que nos une y nos obliga a pensar en el futuro. Más allá de las controversias y de las decisiones políticas, la catedral vuelve a alzarse como un símbolo inmortal, testigo silencioso del tiempo que pasa y del espíritu que permanece. En un mundo cada vez más marcado por el olvido, Notre Dame resplandece como un recordatorio de que la memoria, el arte y la historia no solo nos pertenecen, sino que son el legado que debemos proteger para quienes aún están por venir.